Jimena Rodríguez no solía llamar la atención. Era una de esas personas que pasan desapercibidas en medio de la multitud de la Ciudad de México, siempre con audífonos, mochila al hombro y la mirada un poco cansada, pero nunca derrotada. A los 22 años, llevaba una rutina que mezclaba esfuerzo y esperanza. Estudiaba administración en la UNAM y trabajaba medio tiempo en una cafetería del centro. Ayudaba a su madre, que vendía tamales en la puerta de su casa, y aunque vivía con lo básico, nunca permitió que la dureza de la vida endureciera su corazón. Quienes la conocían sabían que era del tipo que cede el asiento en el autobús, sostiene el ascensor para quien viene de lejos y siempre pregunta, ¿estás bien?, con sinceridad. Pero ese día en particular, la ciudad parecía conspirar contra ella. Había despertado temprano. Su turno en la cafetería fue un caos y el examen en la universidad la dejó mentalmente exhausta. Cuando salió de clase, ya al final de la tarde, la lluvia cayó con fuerza, dejando todo gris, resbaladizo y más sofocante de lo normal. En la línea 3 del metro, como siempre, los vagones estaban abarrotados. El olor a ropa mojada, el ruido de las ruedas sobre los rieles, los empujones involuntarios, todo formaba parte de la rutina, pero por alguna rara suerte, Jimena consiguió un asiento. Se recostó contra el vidrio lateral, abrazando su mochila contra el pecho, intentando solo respirar y aguantar hasta llegar a casa. No quería pensar ni hablar, solo quería olvidar el día. Fue entonces cuando en una de las estaciones más concurridas, el metro se detuvo y las puertas se abrieron, revelando a una pareja de ancianos. Ella vio primero a la señora, pequeña, con un pañuelo floreado cubriendo parte de su cabello canoso, equilibrando dos bolsas de plástico, una de ellas casi rompiéndose. Detrás de ella, el marido caminaba lentamente, con la postura encorvada, pasos cortos y cuidadosos. Ninguno de los pasajeros alrededor se movió. Nadie cedió su lugar. Los dos se quedaron ahí, parados en medio del vagón, intentando sostenerse como podían. Aún exhausta, sin dudarlo, Jimena se levantó, tocó el brazo de la señora y le ofreció su asiento. Después, tomó las bolsas de sus manos sin decir una palabra. Era un gesto simple, pero lleno de verdad. Doña Carmen, como más tarde se presentaría, aceptó el asiento con una mirada de alivio mezclada con incomodidad. Se sentó despacio, acomodando su falda sobre las rodillas, mientras don Ernesto permaneció de pie a su lado, sosteniéndose de la barra superior con un esfuerzo visible. Jimena, aunque cansada, se quedó de pie junto a ellos, observando discretamente. Notó que la pareja parecía un poco perdida. Intercambiaron miradas, susurraron algunas palabras y luego doña Carmen sacó de su bolsillo un papel doblado con anotaciones. Probablemente el nombre de alguna estación o línea de metro. Su confusión llamó la atención de Jimena. Sin invadir demasiado, preguntó con una sonrisa, ¿van a algún lugar en 1900 especial? La señora la miró con ojos cansados pero amables y le explicó que intentaban visitar a un pariente lejano, pero que no conocían bien la ciudad. También mencionó, con cierta vergüenza, que habían olvidado sus tarjetas del metro. No pidieron ayuda, solo lo compartieron, como quien intenta justificar su presencia allí. Jimena, sin pensarlo dos veces, tomó su propia tarjeta y la pasó por los validadores portátiles del vagón. Un gesto simple, pero que hizo que doña Carmen le apretara la mano con fuerza y repitiera varias veces, «Gracias, mija, que Dios te bendiga». Jimena solo sonrió. Dijo que era lo mínimo y que, si lo necesitaban, los ayudaría a llegar a su destino. El señor, don Ernesto, solo la observaba con una expresión difícil de descifrar, una mezcla de sorpresa y atención. El viaje continuó entre sacudidas y anuncios ahogados por los altavoces. Jimena preguntó una vez más cuál era su destino y al darse cuenta de que aún faltaban algunas estaciones, se ofreció a bajarse con ellos para asegurarse de que no se perdieran en las conexiones. La pareja dudó, pero ella insistió con dulzura. Era final de la tarde y la lluvia aún caía afuera, empapando los pasillos de las estaciones. No quería imaginarlos a los dos solos, cargando bolsas, intentando orientarse en ese laberinto urbano. Durante el resto del trayecto, conversaron. Diálogos cortos, pero llenos de humanidad.
Jimena habló un poco sobre la universidad, sobre cómo dividía sus días entre el trabajo y los estudios. No se quejó, solo lo contó. Dijo que su madre vendía tamales y que juntas intentaban salir adelante, aunque las cuentas siempre estuvieran al límite. Doña Carmen la escuchaba con atención, asintiendo, como si cada palabra de la joven confirmara algo que ella ya sabía. Don Ernesto, más callado, soltaba un ajá de vez en cuando y en un momento preguntó cuántos años tenía. 22, respondió con una sonrisa tímida. Llegaron a la estación donde la pareja debía bajarse y Jimena los acompañó hasta la salida, ayudando a cargar las bolsas hasta las escaleras. La despedida fue simple, pero cargada de emoción. Doña Carmen le tomó la mano con firmeza, la miró a los ojos y dijo con la voz quebrada: «Gracias, mija, que Dios te multiplique todo lo que haces». Jimena sonrió, respondió un «cuídense mucho» y los vio alejarse lentamente, desapareciendo entre la multitud. En el camino de regreso a casa, aún con los pies mojados y la ropa pegada al cuerpo por la lluvia, Jimena sentía un tipo diferente de cansancio. No era físico, era como si ese pequeño gesto hubiera removido algo dentro de ella. Pensó en sus propios abuelos, que ya habían partido, y se preguntó si alguien habría hecho lo mismo por ellos, de estar vivos y en esa situación. Llegó a casa tarde, encontró a su madre preparando la masa para los tamales y le contó brevemente sobre la pareja. Su madre sonrió, con esa sabiduría de quien ha visto mucho en la vida, y dijo: «La vida da vueltas, hija. Todo lo que hacemos regresa de alguna forma». Jimena rió, se encogió de hombros y fue a ayudar en la cocina. No imaginaba que esas palabras de su madre, dichas tan simplemente, estaban a punto de volverse realidad de una manera que jamás habría podido predecir. 3 días después, Jimena recibió un correo de la Secretaría de la UNAM pidiéndole que se presentara en la rectoría al día siguiente por la mañana. Decían que era algo relacionado con su desempeño académico y un proyecto de reconocimiento estudiantil. Nada fuera de lo común. La universidad a menudo involucraba a estudiantes en investigaciones y actividades institucionales. Aún así, le pareció extraño que la llamaran directamente. No era una alumna destacada, sus calificaciones eran buenas, pero no brillantes. Incluso pensó en ignorarlo, pero al final fue más por curiosidad que por otra cosa. Llegó temprano, con la camisa de la universidad aún un poco arrugada, el cabello recogido sin mucho cuidado y la misma mochila gastada de siempre. Cuando entró en la sala indicada, se quedó paralizada. Había un pequeño equipo de filmación, una periodista con un micrófono en la mano y sentados al frente, doña Carmen y don Ernesto, pero diferentes, muy diferentes. Ambos vestían impecablemente. Doña Carmen llevaba un elegante vestido azul marino, con joyas discretas, el cabello recogido en un moño bajo y una postura erguida. Don Ernesto usaba traje y corbata con un aire sereno pero firme. Era como ver a otras personas, no a los mismos ancianos con Yuniraku, bolsas de plástico y pasos arrastrados del metro. Jimena no supo cómo reaccionar. No estaba segura de estar en el lugar correcto, si era algún tipo de broma, pero bastó con que doña Carmen sonriera y abriera los brazos para que su corazón se acelerara. Se acercó sin saber muy bien qué hacer y fue recibida con un fuerte abrazo. La periodista pidió permiso y comenzó a explicar que todo formaba parte de un proyecto social documentado por una cadena local, que seguía acciones filantrópicas discretas realizadas por ciudadanos anónimos o que intentaban serlo. Jimena aún no entendía nada. Solo cuando don Ernesto se levantó y comenzó a hablar, todo cobró sentido. Se presentó formalmente. «Me llamo Ernesto Salinas. Fui dueño de una cadena de hoteles por más de 30 años. Hoy, dedico mi vida a devolver todo lo que recibí». Explicó que, años atrás, él y Carmen habían pasado por un episodio difícil, un accidente automovilístico en una carretera remota. Un desconocido los había ayudado durante días, sin pedir nada a cambio. Desde entonces decidieron hacer pequeñas pruebas sociales, fingiendo ser personas vulnerables, para identificar almas generosas y silenciosas. «No lo hacemos para juzgar, sino para encontrar esperanza en la gente común», dijo él mirando directamente a Jimena. Y añadió: «¿Y tú, Jimena?
Fuiste esa esperanza. Ella no supo qué decir. Sentía el rostro caliente, el pecho apretado, las manos sudorosas. Era como si estuviera flotando. La periodista le pidió que contara, en pocas palabras, qué la había motivado a actuar así en el metro. Jimena, con la voz quebrada, respondió lo que le salió del corazón. No lo pensé. Solo vi a mis abuelos en ellos. Fue en ese momento que don Ernesto la miró con los ojos brillantes y anunció frente a las cámaras, al equipo de la rectoría y a todos los presentes: vamos a pagar tus estudios completos hasta que termines la universidad. También te ofrecemos un puesto de prácticas en nuestra fundación y un empleo fijo cuando te gradúes. Jimena se llevó las manos al rostro. La emoción llegó como una ola, pesada, caliente, imposible de contener. Las lágrimas cayeron sin control, pero él no había terminado. Don Ernesto también anunció que financiarían la apertura de una tamalería para la madre de Jimena, con estructura, equipos y capital de trabajo para comenzar con dignidad. El auditorio estalló en aplausos. Jimena miró a su alrededor, como queriendo confirmar que todo eso estaba sucediendo de verdad. Era demasiado. Era todo lo que nunca se había atrevido a soñar. Y todo por un gesto tan simple: ceder un asiento, pagar un pasaje, preguntar si estaban bien. Abrazó a doña Carmen con fuerza y ambas lloraron juntas, en silencio. Después de ese momento, todo sucedió muy rápido. El equipo del programa pidió grabar algunas tomas con ella. Dijeron que editarían el video y lo difundirían como parte de una campaña sobre empatía y bondad en la vida cotidiana. Jimena aún estaba en shock. Cuando salió de la rectoría, sus piernas temblaban. Caminó unos metros sola, se sentó en un banco cerca de la entrada principal de la universidad y volvió a llorar, esta vez en silencio, sintiendo el peso de todo lo que acababa de ocurrir. Se quedó allí unos minutos, viendo a los estudiantes ir y venir como si el mundo hubiera vuelto a la normalidad, pero dentro de ella todo se hubiera puesto patas arriba. Envió un mensaje corto a su madre: «Mamá, pasó algo increíble. Luego te explico». No quería intentar explicarlo por mensaje, porque ni ella misma lo entendía del todo. Solo sabía que algo había cambiado, de una manera que no tenía vuelta atrás. Cuando llegó a casa, se lo contó todo a su madre, con calma, sentadas en la cocina, como solían hacer en las noches que podían pasar juntas. Su madre la escuchó en silencio, sosteniéndole la mano todo el tiempo. Cuando Jimena terminó, su madre se llevó las manos al rostro, lloró en voz baja y luego la abrazó tan fuerte que casi le duele. «Te lo dije. Mija, todo vuelve», fue todo lo que dijo. Esa noche se durmieron tarde, entre planes y sueños que antes parecían demasiado lejanos como para mencionarlos en voz alta. Por primera vez, Jimena miró el techo de su cuarto con la sensación de que estaba segura. No solo económicamente, era más que eso. Era como si hubieran visto quién era realmente, y eso hubiera cambiado el curso de su vida. La sensación era extraña y hermosa al mismo tiempo. Alguien la había visto, no por su apariencia, no por su ropa sencilla o su mochila gastada, sino por su corazón. En los días siguientes, las cosas comenzaron a tomar forma. La fundación envió un contrato de prácticas, con una beca por encima del promedio, horarios flexibles para que pudiera compatibilizar con la universidad y mentoría directa con miembros del equipo de don Ernesto. En el mismo correo llegó el borrador del plan de negocios para la tamalería de su madre, con fotos de una tienda que estaban remodelando en un barrio concurrido de la ciudad, ya pensando en llamarla como las etiquetas que su madre usaba en los tuppers: Tamales Lupita. Todo estaba cuidadosamente planeado. Jimena participó en reuniones, conoció al equipo de la fundación y comenzó a caminar con la cabeza en alto por los pasillos de la UNAM. Sus compañeros notaron la diferencia, pero ella seguía siendo la misma, humilde, generosa, con esa gentileza que siempre la había caracterizado, solo que ahora, con un brillo nuevo en la mirada, como quien finalmente tiene espacio para soñar en grande. A pesar de la felicidad, hubo días en que se preguntaba si merecía todo aquello. A veces, en medio de clase, se quedaba mirando al vacío, pensando en los giros que había dado la vida. Sentía un nudo en el pecho, como si aún estuviera intentando aceptar que todo era real. En algunos momentos,
Incluso se culpaba por haber recibido tanto a cambio de algo que, para ella, era simplemente lo correcto. No lo había hecho esperando una recompensa. Ni siquiera se le había pasado por la cabeza. Y quizás por eso mismo la habían elegido. Doña Carmen llegó a comentarlo durante un almuerzo en que se reencontraron. Es por eso que te elegimos, Jimena, porque no esperabas nada, solo diste. Esas palabras resonaron en ella durante días. Más que la recompensa material, era ese reconocimiento silencioso lo que más la conmovía. La idea de que su bondad no había pasado desapercibida, de que, en un mundo donde tanta gente pasa por encima de los demás, aún había ojos atentos, buscando buenos corazones, y el suyo había sido encontrado. Poco después, el video de su historia salió al aire. Era un reportaje corto, pero intenso, y se volvió viral en las redes sociales mexicanas en pocos días. Mostraba las imágenes del metro, captadas por una cámara discreta del equipo de don Ernesto, donde se veía claramente el momento en que Jimena cedía el asiento, ayudaba con las bolsas y pagaba los pasajes. Luego cortaba al reencuentro en la rectoría, el anuncio de las becas, su sorpresa y los aplausos. Muchos comentarios decían que se habían emocionado, otros compartían historias similares y varios jóvenes se identificaban con la lucha de Jimena y la simplicidad con que había actuado. Recibió mensajes de extraños, de gente que nunca había visto, elogiando su actitud, diciendo que era una inspiración. Al principio se sintió avergonzada, tímida. No estaba acostumbrada a la atención, pero poco a poco entendió que no se trataba de fama, sino de mostrar que el bien, aún, existía y que cualquiera podía ser esa chispa de luz en el día de alguien. En la universidad, comenzaron a reconocerla en los pasillos. Los profesores la felicitaban. Algunos estudiantes que nunca le habían hablado se acercaban a comentarle sobre el video. Aún así, seguía sentándose en el mismo rincón del aula, estudiando con el mismo empeño y yendo a trabajar cuando su turno en la cafetería aún era necesario. Insistió en seguir trabajando hasta que sus prácticas en la fundación comenzaran oficialmente, diciendo que no quería perder el piso. La gerente de la cafetería, una mujer dura pero justa, la llamó a la oficina un día y le dijo: «Mira, Jimena, tú ya no tienes que estar aquí limpiando mesas. Vuela, te lo ganaste». Esas palabras la tomaron por sorpresa. No lloró en el momento, pero sintió un nudo en la garganta. Agradeció, renunció con respeto y salió por la puerta con la sensación de estar cerrando un ciclo. No porque se creyera mejor, sino porque finalmente podía construir otro camino, uno donde su esfuerzo daba frutos. El día de la inauguración de la tamalería de su madre, la calle se llenó. Vecinos, viejos amigos de la escuela, profesores, hasta algunos clientes de la cafetería aparecieron. La fachada era sencilla, pero bonita. Todo estaba nuevo. Las ollas industriales, la estufa de 6 hornillas, el mostrador de vidrio con etiquetas bien hechas e incluso un pequeño letrero con luces que decía «Tamales Lupita, con amor de casa». La madre de Jimena lloró todo, el día abrazando a todos, sirviendo tamales con una sonrisa orgullosa. No paraba de repetir «Gracias, gracias a todos». Jimena estuvo ahí ayudando, sirviendo, limpiando mesas y empacando pedidos con la misma humildad de siempre. Don Ernesto y doña Carmen también aparecieron discretos, sin llamar la atención. Solo sonrieron al ver el movimiento y observaron desde lejos, como quien siembra algo y lo ve florecer. Jimena se acercó a ellos, los abrazó con fuerza y les agradeció una vez más. «No, gracias a ti, mija. Tú hiciste esto posible», dijo doña Carmen tomándole la mano con cariño. Esa noche, cuando todo se calmó, Jimena subió a la azotea del edificio donde vivía. Era uno de esos lugares simples, con piso de cemento y algunas plantas en macetas recicladas. Se sentó en una de las sillas plásticas que usaban los fines de semana y miró al cielo de la Ciudad de México, con sus luces distantes y el sonido constante de la vida urbana de fondo. Se sentía agradecida, pero también asustada. Era extraño cómo todo podía cambiar tan repentinamente. Temía no estar a la altura de las expectativas, de no poder corresponder a tanta confianza depositada en ella. Pero,
En el fondo, sabía que todo lo había hecho con el corazón y que, de algún modo, ese gesto simple en el metro había sido más que una acción. Había sido la semilla de algo mucho más grande, algo que ni siquiera había imaginado cuando simplemente se levantó del asiento y dijo: «Siéntese, señora». En los meses siguientes, Jimena se sumergió de lleno en sus prácticas en la fundación. Era un ambiente nuevo, profesional, pero a la vez acogedor. Allí aprendió más que solo tareas administrativas. Entró en contacto con personas que realmente se preocupaban por marcar la diferencia, con proyectos sociales auténticos, no de fachada. Fue asignada a ayudar en la organización de programas de apoyo a jóvenes de bajos recursos y, irónicamente, pasó a entrevistar a personas con historias muy parecidas a la suya. En cada conversación, veía un reflejo de su propio camino, y eso la hacía trabajar con más empatía, más dedicación. A veces salía del trabajo agotada, pero con el corazón lleno. Sentía que ahora no solo estaba estudiando para graduarse, sino preparándose para devolver lo que había recibido. Don Ernesto y doña Carmen mantuvieron contacto con ella, pero nunca invadieron su espacio. A veces le enviaban un mensaje preguntando cómo estaba, o organizaban un almuerzo sencillo para ponerse al día. Nunca trataron a Jimena como una protegida, sino como una amiga, alguien en quien realmente veían valor. Don Ernesto decía que ella le recordaba a la hija que había perdido siendo joven y que quizás por eso se había sentido tan conmovido por su gesto en el metro. Nunca contó esa historia en el programa, pero se abrió en una de esas conversaciones privadas, y Jimena no supo qué decir. Solo escuchó, con los ojos húmedos. Fue entonces que entendió que, de cierta forma, todos se habían sanado un poco con ese encuentro improbable. Ella, la pareja, y tal vez incluso quienes vieron la historia después. Un día, al salir de la fundación, volvió a tomar la línea 3 del metro. Hacía tiempo que no pasaba por ahí a esa misma hora del atardecer. Era como revivirlo todo. Miró a su alrededor y vio el mismo escenario. Vagón lleno, gente cansada, miradas bajas, audífonos, bolsas de compras. Un anciano entró con dificultad, sosteniendo un bastón y buscando dónde apoyarse. Sin pensarlo, Jimena se levantó y le ofreció su lugar. Él agradeció con un gesto tímido, sin saber, por supuesto, que esa joven había sido noticia nacional meses atrás por hacer exactamente eso. Para ella, ese gesto seguía siendo tan natural como respirar, y en ese momento entendió que nada de todo aquello había cambiado su esencia. Seguía siendo la misma, solo que ahora, con más herramientas para esparcir esa bondad en el mundo. Cuando llegó a casa esa noche, encontró a su madre sentada en el sofá, viendo televisión y preparando una nueva receta de tamal dulce que quería probar. Se sentó a su lado, se quitó los zapatos y respiró hondo. Todo parecía simple, pero tenía un significado enorme. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó su madre, y Jimena respondió con una sonrisa tranquila. «Muy bien, mamá, todo está bien». Y así era. Por primera vez en su vida, podía decirlo sin miedo, sin mentira. El futuro seguía siendo incierto como siempre, pero ahora tenía bases, tenía apoyo y, sobre todo, tenía una historia que nunca olvidaría. Una historia que comenzó con cansancio, lluvia y un vagón de metro abarrotado, y que lo cambió todo, simplemente porque ella eligió no ignorar. A veces, Jimena aún se preguntaba, ¿y si me hubiera quedado sentada ese día? ¿Y si hubiera hecho como los demás, fingido no verlos? No era un reproche, sino una constatación de cómo pequeñas elecciones pueden convertirse en hitos en la vida. El mundo no había dejado de ser duro. Las facturas seguían llegando, el tráfico existía y los días continuaban siendo difíciles, pero ahora lo enfrentaba todo con otra actitud. Había aprendido que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que hace con lo poco que tiene, y que la verdadera recompensa nunca llega cuando uno la espera, sino cuando menos lo imagina, generalmente después de un gesto simple, hecho con el corazón. No se consideraba una heroína, ni quería ser ejemplo de nada. Solo quería vivir con dignidad, ayudar a su madre y hacer por otros lo que alguien había hecho por ella. Pasaron algunos años desde ese día en el metro. Jimena se graduó con honores en la UNAM.
Fue contratada permanentemente por la Fundación y comenzó a coordinar proyectos de incentivo a la educación en comunidades necesitadas. La tamalería de su madre prosperó, se convirtió en referencia en el barrio e incluso apareció en el periódico local como Historia de Superación y Sabor. El nombre de Jimena quedó grabado ahí, en las paredes, en los corazones de los clientes y en cada hoja de papel craft usada para envolver un pedido. Seguía siendo sencilla, sin vanidades, pero ahora más firme, más consciente de su propio valor. Cuando alguien le preguntaba cómo había comenzado todo, solo sonreía y decía: fue un día común como cualquier otro, pero hubo una elección, y esa elección lo cambió todo. Hasta hoy, cada vez que entra en un vagón de metro, mira a su alrededor con una mirada diferente. Ya no ve solo prisa y caos. Ve posibilidades, ve historias a punto de suceder, conexiones por hacer, bondades esperando una oportunidad, porque ahora sabe, con toda certeza, que nadie es verdaderamente invisible, y que basta un gesto para que alguien vuelva a sentirse humano. Su historia no fue solo sobre ganar una beca o tener su vida transformada. Fue sobre recordar que incluso en el cansancio, siempre se puede elegir ser luz,